La nave Goblin flotaba entre las nubes envuelta en un sorprendente silencio mientras se aproximaba a su destino. Entretanto, en la proa, Ronin no les quitaba la vista de encima a esas dos criaturas que lo llevaban hacia su objetivo. Los goblins se movían de acá para allá con gran celeridad, ajustando y calibrando los diversos aparatos que mantenían en el aire la nave y mascullando entre ellos. No alcanzaba a comprender cómo una raza tan demente había logrado crear algo tan prodigioso. No obstante, aquella nave parecía destinada a autodestruirse en cualquier momento, si bien los goblins se las arreglaban para solventar todos los problemas que se presentaban. A la muerte no se dirigió a Ronin en ningún momento tras ordenarle que subiera a bordo de aquel artilugio. Como sabía que el dragón lo habría obligado a subir quisiera o no, el mago había obedecido muy a su pesar, e intentó no pensar en lo que pasaría si aquel cachivache sufría algún percance y se estrellaba contra el suelo. Los goblins se llamaban Void y Nullin, y habían construido la nave ellos mismos. Eran unos grandes inventores, según ellos, que habían ofrecido sus servicios al maravilloso La Muerte. Aunque, claro, había que reconocer que esto último lo habían dicho con un leve toque de sarcasmo y miedo. ¿A dónde me lleváis?, había preguntado el mago. Al oír esa cuestión, ambos pilotos lo miraron como si pensaran que Ronin hubiera perdido el juicio. A Green Battle, por supuesto, le espetó uno de ellos, que parecía tener el doble de dientes que cualquier goblin con el que Ronin había tenido la desgracia de toparse hasta entonces. ¡A Green Battle! El mago ya sabía que lo llevaban ahí, claro está. Había formulado esa pregunta para que le indicaran dónde exactamente pretendían dejarlo. Como Ronin no confiaba en aquella pareja, no le habría extrañado nada que lo soltaran en medio de un campamento orco. Por desgracia, antes de que Ronin pudiera preguntar de nuevo, Void y su compañero se vieron obligados a atender una emergencia. En este caso, se trataba de un chorro de vapor que salía del tanque principal. La nave de los goblins utilizaba petróleo y agua para funcionar, y siempre había algún componente relacionado con uno de esos dos elementos que se estaba rompiendo en un momento crucial, lo cual había provocado que Ronin no pegara ojo en toda la noche, por muy mago que fuera. Las nubes que atravesaban volando se habían tornado tan densas que al mago le dio la impresión de que los envolvía una niebla impenetrable. Si no hubiera sabido que volaban a gran altura, se podría haber imaginado que viajaban por mar abierto en lugar de por el firmamento. En verdad, ambos tipos de travesía tenían mucho en común. Por ejemplo, que compartían el riesgo de estrellarse contra las rocas. En más de una ocasión, Ronin había observado cómo unas montañas habían surgido de repente a ambos lados de la diminuta nave, y cómo incluso algunas de ellas la habían rozado peligrosamente. En tales momentos, mientras el mago se preparaba para lo peor, los goblins habían seguido haciendo ajustes en aquellos aparatos, y, de vez en cuando, hasta osaban echar una cabezada, sin mirar ni siquiera de reojo a esas rocas que los rodeaban y amenazaban con provocar un desastre. A pesar de que hacía tiempo que era de día, como el cielo estaba muy nublado, reinaba tanta oscuridad como en los últimos instantes del crepúsculo. Daba la impresión de que Void se valía de una especie de brújula magnética para saber qué rumbo debían seguir. Ronin tuvo ocasión de examinarla y se percató de que aquel invento tendía a virar sin previo aviso. Al final, el mago concluyó que los goblins volaban siguiendo su instinto y confiando en la suerte. Al principio de aquel peculiar viaje, Ronin había calculado mentalmente cuánto tardarían en llegar a su destino, pero, por alguna razón, a pesar de que tenía la sensación de que deberían haber llegado ya a la fortaleza, sus dos compañeros de viaje le aseguraron en todo momento que todavía les quedaba mucho para llegar a su objetivo. Poco a poco, comenzó a sospechar que la nave volaba en círculos, bien por culpa de esa brújula defectuosa o bien porque los goblins así lo querían. Por otro lado, por mucho que Ronin pretendiera centrar toda su atención única y exclusivamente en su misión, no podía evitar que Veeresa irrumpiera en sus pensamientos. La conocía bastante bien como para saber que si estaba viva, estaría siguiendo su rastro, lo cual lo consternaba y a la vez lo agradaba. Pero ¿cómo iba a saber ella que lo habían obligado a subir a una nave? La elfa perdería su rastro, y podría acabar deambulando sin rumbo por Khazmodan, o aún peor, tras dar por supuesto, acertadamente, que el mago se dirigía a Green Battle,
podría haber decidido adentrarse sola en aquel lugar infernal. Ronin se aferró con fuerza a la baranda. No, dijo entre dientes. No. Beeresa no sería capaz de hacer algo así. No puede. En aquel momento, no solo lo atormentaban los espíritus de los hombres que perecieron en su anterior misión, sino que el espectro de Duncan se había sumado a ellos. Moloch también se encontraba entre esos muertos. Aquel bárbaro enano lo fulminó con una mirada de reproche. El mago se podía imaginar perfectamente a Beeresa y a Falstad engrosando pronto sus filas, cómo lo miraban con las cuencas de sus ojos vacías, exigiéndole saber por qué él había sobrevivido mientras que ellos habían sacrificado sus vidas. Esa era una pregunta que Ronin se hacía muchas veces. ¿Humano? El mago alzó la vista y se topó con Nulin, el goblin más rechoncho, que se encontraba a un brazo de distancia de él. ¿Qué? Replicó Ronin. Ve preparándote para desembarcar, le avisó el goblin con una amplia sonrisa dibujada en la cara. ¿Hemos llegado? Ronin apartó sus sombríos pensamientos y escudriñó la niebla. Solo alcanzó a ver niebla por todas partes, incluso por debajo de la nave. No veo nada, dijo el mago. Por detrás de Nulin, Boyd, quien también sonreía alegremente, se hizo con la escala que estaba atada en una esquina de la embarcación y la lanzó por la borda. Acto seguido, el único ruido que el mago escuchó fue el del golpeteo de la escala contra el casco. No cabía duda de que el extremo inferior de ésta no había tocado fondo. Ya está, este es tu destino, de verdad de la buena, señor mago, anunció Boyd, a la vez que señalaba hacia la baranda. Compruébalo con tus propios ojos. Y eso fue lo que hizo Ronin, aunque con suma cautela, pues no descartaba la posibilidad de que los goblins aunaran esfuerzos para lanzarlo por la borda, contraviniendo las órdenes de la muerte. Sigo sin ver nada, insistió Ronin. Nulin adoptó un gesto con el que parecía pedirle disculpas. Es por culpa de las nubes, señor mago. Impiden que tus ojos humanos puedan ver lo que hay detrás. Nosotros, los goblins, poseemos una vista más aguda. Justo debajo de nosotros hay un saliente muy, pero que muy seguro. Baja por la escala, y nosotros nos ocuparemos de que desciendas con sumo cuidado, ya verás. El mago titubeó. Si bien, en aquel momento, lo que más deseaba en el mundo era librarse del Zeppelin y su tripulación, no estaba dispuesto a creerse lo que decían los goblins acerca de que había tierra firme esperándolo a solo unos metros por debajo de la nave. Sin previo aviso, Ronin estiró su mano izquierda y cogió a Nulin por sorpresa. La mano del mago se cerró con fuerza alrededor de la garganta del goblin, a pesar de sus esfuerzos por soltarlo. Entonces, una voz que no era la suya, pero que le resultaba tremendamente familiar, dijo entre siseos: «Os advertí que más os valía no intentar ninguna artimaña, ni ningún acto traicionero, gusanos». «Piedad, mi gran y glorioso señor», imploró Nulin mientras se ahogaba. «Solo estábamos jugando, No logró decir más, porque Ronin le apretó con más fuerza aún el gaznate. El desamparado mago se obligó a bajar la mirada en la medida que le fue posible, y pudo comprobar que la piedra negra que portaba en su medallón refulgía tenuemente. Una vez más, a la muerte la había utilizado para controlar a su aliado humano. «¿Un juego?», murmuró Ronin con una voz que no era la suya. «Con que te gusta jugar, ¿eh? Pues espera, que vamos a jugar una cosa, gusano». Sin apenas esfuerzo, el brazo del humano se movió con vida propia, arrastrando a Nulin, que se resistía como podía, hacia la baranda. Boyd profirió un chillido y se fue corriendo hacia el motor. Ronin estaba seguro de que el leviatán negro pretendía dejar caer a Nulin al vacío, por eso intentaba resistirse al control que aquel ejercía sobre él. El mago no le tenía ningún aprecio a ese goblin, pero tampoco quería que la sangre de esa criatura manchara sus manos, por más que fuera realmente el dragón el que las controlase. «¡A la muerte!», gritó y se sorprendió al darse cuenta de que había recuperado el control de sus labios momentáneamente. «¡A la muerte! ¡No lo hagas!». «¿Acaso habrías preferido ser víctima de su patética estratagema, humano?», le espetó la voz del dragón tenebroso en su mente. «La caída que te aguardaba habría sido de lo más dolorosa para alguien que, como tú, no puede volar».
No soy tan necio. No tenía ninguna intención de desembarcar. Nunca me fiaría de la palabra de un goblin. No tendrías que haberte molestado en salvarme si me crees tan necio. Eso es cierto. Además, no estoy indefenso. Cuento con mis poderes. Entonces, Ronin alzó la otra mano que a la muerte no había estimado oportuno controlar. Masculló unas palabras y, seguidamente, encima de su dedo índice apareció una llama, que acercó al rostro de Nulin, dominado por el pánico. Hay otras formas de enseñarle a un goblin el significado de la lealtad y la confianza, agregó el mago. Nulin abrió los ojos desmesuradamente, ya que apenas podía respirar y era consciente de que no podía escapar. No obstante, aquella débil criatura trató de sacudir la cabeza. Seré bueno. Solo era una burla. Nunca quise hacerte daño. Entonces, ¿me vas a dejar en el sitio correcto? En mi verdadero destino, ¿no? En un lugar que tanto yo como la muerte consideremos adecuado, ¿eh? Nulin solo logró emitir un chillido ahogado. Puedo hacer que esta llama crezca, lo amenazó, y al instante aquel fuego mágico duplicó su tamaño, hasta que queme la parte inferior del casco de la nave, donde tal vez logre prender el petróleo, que es una sustancia inflamable. No te engañaré, lo prometo. ¿Lo ves?, le dijo el mago de cabello carmesí a su compañero de viaje invisible. No hace falta que lo tires por la borda. Además, tal vez quieras volver a contar con sus servicios más adelante. Súbitamente, la mano de Ronin, de cuyo control se había adueñado el coloso negro, soltó el cuello de Nulin a modo de respuesta. Acto seguido, el goblin cayó sobre la cubierta con un golpe sordo y permaneció tumbado varios segundos, intentando desesperadamente recobrar el aliento. Tú sabrás lo que haces, mago. El humano suspiró aliviado, y a continuación miró a Void, quien tenía agazapado junto al motor, y le espetó. ¿Y bien? ¿A qué esperas para llevarnos a la montaña? Void obedeció de inmediato, y se lanzó a mover la palanca arriba y abajo frenéticamente y a calibrar diversos indicadores y aparatos raudo y veloz. Nulin al fin se recuperó y pudo ayudar a su compañero. El vapuleado goblin no volvió a mirar al mago ni una sola vez. Ronin apagó la llama mágica y se acercó a la baranda para poder escuadriñar qué le aguardaba allá abajo. Ahora, al menos, podía distinguir alguna que otra formación rocosa. Con suerte, se trataría de los riscos de Green Battle. Por lo que acababa de decir a la muerte, daba por supuesto que el dragón quería que lo dejaran en aquel pico, preferiblemente cerca de alguna cueva que llevara a su interior. Estaba seguro de que los goblins sabrían muy bien lo que quería el Leviatán Negro. Cualquier otro curso de acción que adoptasen a esas alturas significaría que no habían aprendido que intentar traicionar a su amo o al mago era propio de necios. Ronin rezó porque no fueran tan estúpidos. No creía que la muerte fuera a dejar a los goblins sin castigo la segunda vez. Se fueron acercando a un pico en particular del que Ronin tenía vagos recuerdos, a pesar de no haber estado nunca antes en Green Battle. Con suma impaciencia, se inclinó hacia adelante para poder verlo mejor. Sin duda, aquella debía de ser la montaña que a la muerte le había mostrado en la visión que había conjurado en su mente. Al instante, buscó con la mirada alguna señal que le indicara que ese era realmente su destino, algún saliente o grieta que reconociera o que le resultara familiar. Sí, ahí estaba. Era la misma entrada estrecha a una cueva que había visto en su mareante viaje mental. Un hombre apenas podía permanecer erguido en ella, pero para llegar hasta ahí, primero tendría que ascender varias decenas de metros por aquella aterradora pared rocosa. Aún así, era justo lo que necesitaba. La impaciencia dominaba a Ronin, quien se sentía muy contento de poder librarse al fin de esos malévolos goblins y su estrafalaria máquina voladora. La escala pendía por la borda, lista para ser utilizada. El mago esperó pacientemente a que Void y Nulin maniobraran para aproximarse en la nave todo lo posible al pico. Pese a que lo habían pensado en un principio sobre el Zeppelin, Ronin tenía que admitir que los goblins lo manejaban ahora con una precisión admirable. La escala impactó suavemente contra la pared rocosa que había a la izquierda de la cueva. ¿Podéis mantener la nave quieta aquí?, le preguntó a voz en grito a Nulin. La única contestación que recibió el aterrado piloto fue un asentimiento con la cabeza, pero eso le bastó. Ya no se la volverían a jugar. Tal vez no le temieran a él, pero no cabía ninguna duda de que a la muerte sí.
a pesar de que estuviera muy lejos. Ronin respiró hondo y desembarcó. La escala se mecía peligrosamente y en más de una ocasión chocó contra la ladera de la montaña. El mago ignoró el dolor que le causaban esos golpes y se apresuró a llegar al final de la escala cuanto antes. Pese a que el estrecho saliente de la cueva se encontraba a escasa distancia por debajo de él y los goblins habían posicionado Zeppelin con la mayor precisión, el viento soplaba con tal intensidad en la cima que impedía que Ronin pudiera hollar la montaña sano y salvo. 3 veces intentó poner un pie en la roca, y las 3 veces el viento lo arrastró lejos, de modo que sus pies quedaron colgando en el vacío a decenas de metros del suelo. Y lo que era aún peor, las corrientes de aire arreciaban cada vez con más fuerza, y la nave empezó a moverse descontroladamente, de forma que a veces se alejaba de su objetivo unos centímetros cruciales. Entonces, escuchó a los goblins discutir a gritos frenéticamente, pero el agobiado mago no pudo distinguir sus palabras. Tendría que arriesgarse a saltar ya que, con esas condiciones meteorológicas, lanzar un hechizo era demasiado arriesgado. No le quedaba más remedio que confiar en su destreza física, aunque habría preferido no tener que hacerlo. La nave viró sin previo aviso, de modo que el mago se estrelló contra la roca. Profirió un grito ahogado y logró mantenerse sujeto a la escala a duras penas. Sabía que si no saltaba cuanto antes, la próxima vez que impactara contra la roca podría quedar conmocionado y perder así su asidero definitivamente. El magullado mago inspiró aire con fuerza y calculó la distancia que le separaba del saliente. La escala se balanceó adelante y atrás, amenazando con estamparlo de nuevo contra las rocas. Ronin aguardó hasta que estuvo lo más cerca posible del saliente y se lanzó hacia la cueva. Aterrizó sobre el estrecho saliente soltando un gruñido lastimero. Entonces se resbaló de repente y uno de sus pies acabó hollando el vado. Sin embargo, el mago logró lanzar todo su peso hacia adelante y de esa manera pudo afianzarse en el saliente. En cuanto se sintió seguro, se tiró al suelo, jadeando. Le costó unos segundos recobrar el aliento y, en cuanto lo consiguió, se dio la vuelta y se puso boca arriba. Mientras, en el cielo, parecía que Boyd y Nullin se acababan de dar cuenta de que al fin se habían liberado de su incómodo pasajero. La nave fue alejándose poco a poco, con la escala balanceándose por la borda. Súbitamente, una mano de Ronin se alzó con vida propia y su dedo índice apuntó a la nave que huía de aquel lugar. El mago abrió la boca para gritar. Sabía que iba a ocurrir. ¡No! Brotaron de sus labios las mismas palabras que había pronunciado antes para crear la llama trémula que danzó sobre su mano, pero esta vez la pronunció con una voz que no era la suya. Una llamarada mucho más grande e intensa de lo que jamás había logrado conjurar el horrorizado hechicero emergió de su dedo, directamente contra la nave y los desprevenidos goblins. Las llamas envolvieron al Zeppelin, y al instante Ronin escuchó gritos. La nave explotó en cuanto sus reservas de petróleo prendieron. Cuando dejaron de verse los últimos fragmentos, el brazo de Ronin cayó inerte. El mago inspiró todo el aire que pudo y exclamó: «No deberías haber hecho eso». «El viento impedirá que el ruido del estallido se escuche», replicó el dragón con una voz gélida. «Los fragmentos caerán a ese valle profundo que casi nadie frecuenta. Además, los orcos están acostumbrados a ver a los goblins volar por los aires cuando realizan sus dementes experimentos. No tienes nada que temer. Nadie sabe que estás aquí, amigo mío». Ronin no estaba preocupado por su bienestar precisamente, sino por la muerte de los goblins. Una cosa era morir en combate, y otra perecer por culpa de un castigo como el que el dragón negro había impuesto a sus 2 díscolos sirvientes. «Sería mejor que entres en esa cueva», siguió diciendo a la muerte. «No te conviene permanecer aquí fuera». Si bien el vano intento de Leviatán por dar la impresión de que se preocupaba por la integridad de su peón no convenció a Ronin, éste obedeció. En aquel instante, lo que menos deseaba era que el viento, que cada vez soplaba con más intensidad, lo derribara del saliente. Para bien o para mal, gracias al dragón había logrado acercarse a su objetivo final, que, ahora lo admitía, siempre había sospechado que nunca alcanzaría por sí solo. En lo más hondo de su ser, el mago siempre había creído que no saldría con vida de aquella misión, si bien esperaba morir después de haber expiado sus pecados.
Ahora quizá tuviera la oportunidad de lograrlo, e incluso tal vez de sobrevivir. En ese momento, un bramido monstruoso arrancó a Ronin de sus pensamientos. Reconoció al instante ese sonido. Se trataba de un dragón, por supuesto, joven y en plenitud de facultades. Dragones y orcos aguardaban al solitario mago en las entrañas de la montaña, lo cual le recordó que todavía podía morir, tal como había supuesto en un principio. Ese humano es muy fuerte, mucho más de lo que había imaginado. Así reflexionaba la muerte, ataviado una vez más con el disfraz de Lord Preston, sobre el peón que había escogido. Desde el principio le había parecido que utilizar para sus propios fines al mago que el Kirin Tor había encomendado esa misión imposible era la mejor y la más simple. De ese modo, haría de la necia decisión del Kirin Tor la clave de su victoria. El tal Ronin le serviría al triunfo en bandeja, de una manera que el mortal no sospechaba. Aún así, el mago había ofrecido más resistencia de la que a la muerte esperaba. Ese mortal poseía una voluntad férrea. Por eso, era conveniente que muriera en el transcurso de la misión, porque una voluntad tan tenaz suele engendrar magos muy poderosos, como Medivh, el único humano al que el Leviatán Negro había respetado a lo largo de su dilatada existencia. A pesar de estar tan loco como un goblin, por no hablar de que era tan impredecible como uno de esos bichos verdes, poseía un poder inconcebible. Ni siquiera la muerte se hubiera enfrentado a él de buen grado, pero Medivh estaba muerto, y el Leviatán de ébano creía que seguía en el reino de los muertos, pese a que corrían ciertos rumores últimamente que indicaban lo contrario. Ningún otro mago había llegado a rivalizar nunca ni por asomo con el poder de aquel demente, y ninguno lo haría, si a la muerte se salía con la suya. Aunque Ronin no lo obedeciera ciegamente, tal como hacían los monarcas de la Alianza, sabía que debía hacerlo porque era consciente de que el dragón observaba todos sus movimientos. La muerte de los dos insulsos goblins le había servido de lección. Tal vez esos dos desgraciados solo querían insuflar un poco de miedo en el corazón de su pasajero, pero a la muerte no podía consentir tales necedades. Le había advertido a Krill que debía escoger una pareja de goblins que cumplieran su misión sin hacer tonterías. En cuanto el cabecilla de los goblins concluyera sus tareas, a la muerte hablaría con él seriamente sobre su error de elección. El dragón negro no aprobaba la decisión de su subalterno al respecto. «Será mejor que no me falles, batracio inmundo», dijo entre siseos. «Si no, tus hermanos de la nave podrán considerarse afortunados de no tener que compartir tu destino». Lord Preston apartó enseguida de sus pensamientos a aquel goblin. Tenía una reunión importante con el rey Terenas para hablar sobre la princesa Kalea. A la muerte, quien iba vestido con el mejor traje que podía llevar un noble en aquellas tierras, admiró su estampa en el espejo de cuerpo entero que había en el pasillo principal de su mansión. Tenía todo el aspecto de un futuro rey. Si los humanos hubieran poseído la más mínima pizca de dignidad y poder, el dragón habría tenido que plantearse la posibilidad de matarlos. Sin embargo, lo que veía reflejado en el espejo era la encarnación de la perfección que los mortales jamás podrían alcanzar. En realidad, les haría un favor al acabar con sus miserables vidas. «Pronto», susurró, como si se hiciera una promesa a sí mismo. «Pronto». Fue en carruaje directamente a palacio, donde los guardias lo saludaron y le franquearon la entrada de inmediato. Un sirviente lo recibió en el salón principal para disculparse porque el rey no estuviera presente para saludarlo en persona. El dragón fingió que el desplante no le ofendía, pues estaba inmerso en su papel de joven noble que solo buscaba que reinara la paz entre las diversas facciones de la Alianza, y sonrió cuando le pidió al humano que le guiara hasta el lugar donde Terenas deseaba que lo esperara. No le sorprendió que el monarca no lo hubiera recibido en persona. Suponía que debía de estar muy ocupado explicándole a su hija menor cuál era el futuro que había escogido para ella. Ahora que había vencido claramente a todos aquellos que se oponían a su ascenso al trono, y teniendo en cuenta que su coronación se iba a celebrar dentro de unos días, a la muerte había decidido rematar sus planes con una vuelta de tuerca genial y perfecta. No podía haber mejor manera de reforzar su posición de poder que casarse con la hija de uno de los reyes más poderosos de la Alianza. En realidad, no todos los monarcas tenían hijas en edad de merecer. De hecho, en aquel momento, solo Terenas y Daelin Valiente
tenían hijas solteras que no fueran unas niñas. Jaina Valiente era demasiado joven, y por lo que el dragón había investigado, posiblemente resultaría ya demasiado difícil de controlar, motivo por el cual la había descartado. Sí, la hija de Terenas sería perfecta. A Kalia todavía le quedaban 2 años para tener edad de casarse, pero 2 años no eran nada en la escala de tiempo de aquel dragón inmortal. Para entonces, no solo los otros miembros de su raza estarían bajo su yugo o muertos, sino que a la muerte ocuparía un puesto político que le permitiría socavar los cimientos de la alianza. Lo que los bárbaros orcos no habían logrado con sus ataques externos, él lo iba a conseguir desde dentro. En ese instante, el sirviente abrió la puerta. «Espere dentro, mi señor. Su Majestad lo recibirá en breve». «Gracias». A la muerte estaba tan abstraído que no se percató de la presencia de otras 2 personas en aquella estancia hasta que la puerta se cerró tras él. De inmediato, las 2 siluetas encapuchadas, envueltas en capas, inclinaron sus cabezas rodeadas de sombras en señal de respeto. «Saludos, Lord Preston», dijo con voz grave la figura barbuda. A la muerte tuvo que reprimir el rictus de contrariedad que se estaba dibujando en su semblante. Esperaba que, en algún momento, habría de enfrentarse al Kirin Tor, pero no que dicho enfrentamiento se produjera en el palacio de Terenas. La animosidad que el dragón había despertado, gracias a sus poderes mágicos, en los soberanos de la alianza contra los magos de Dalaran, debería haber impedido que los miembros del Kirin Tor osaran visitar a uno de estos reyes. «Saludos, mi señor. Mi señora». Entonces, la maga, una anciana de una edad demasiado avanzada e impropia de su raza, habló. «Nos hubiera gustado haber tenido la oportunidad de encontrarnos contigo mucho antes, mi señor. Tu reputación como gran adalid de la Alianza se ha extendido por todos los reinos de la Alianza, sobre todo por Dalaran». Aquellos magos utilizaban su poderosa magia para ocultar en gran parte sus rostros. No obstante, a la muerte podría haber rasgado los velos mágicos con suma facilidad, pero prefirió no hacerlo. Conocía a esos 2 magos, aunque no por su nombre. El aura del barbudo le resultaba muy familiar, como si el dragón y aquel humano hubieran estado en contacto recientemente. El falso noble sospechaba que era él responsable de al menos uno de los 2 principales intentos de quebrantar los hechizos de protección que había levantado alrededor de su mansión. Dada la ponencia de aquellos sortilegios, a la muerte le sorprendió que ese hombre siguiera vivo, y mucho más que se atreviera a plantarle cara. «La reputación del Kirin Tor también es conocida por todos», replicó Lord Preston. «Sí, nuestra reputación nos precede, aunque últimamente parece planear sobre ella la sombra de la duda», subrayó la maga. Con este comentario estaba insinuando que sabía que era él quien había sembrado las dudas sobre la lealtad del Kirin Tor entre los miembros de la Alianza. Sin embargo, a la muerte no lo consideró una amenaza. Sabía que esos magos sospechaban de él y se imaginaban que era un brujo enemigo bastante poderoso, pero no tanto como realmente era. «Esperaba encontrarme con su majestad a solas», comentó Preston, derivando la conversación hacia el terreno que más le interesaba. «¿Acaso Dalaran tiene algún asunto que tratar con Lord Aeron?» A Dalaran le gusta estar al tanto de las decisiones y situaciones que afectan gravemente a todos los reinos de la Alianza, repuso la mujer, algo que últimamente ha resultado bastante difícil, porque no hemos sido invitados a ciertas cumbres muy importantes. A la muerte se aproximó con calma al mueble donde Terenas guardaba algunas de sus mejores botellas para disfrute de las visitas. El vino de Lord Aeron era para el dragón lo único que merecía la pena de aquel reino. Acto seguido, se sirvió un poco de vino en una copa ornamentada con piedras preciosas. «Sí, hablé con su majestad al respecto, y le insistí en que os pidiera que os sumarais a las deliberaciones sobre el destino de Alterac, pero él persistió en que no debíais participar en ellas. Aunque no estuvimos presentes en esas deliberaciones, conocemos el resultado», dijo el mago barbudo resoplando. «Debemos felicitarte, Lord Preston». Si bien aquellos magos no habían mencionado sus nombres en ningún momento, el joven noble tampoco había mencionado el suyo. No cabía duda de que lo vigilaban de cerca, o tan de cerca como la muerte les permitía. He de reconocer que para mí ha sido toda una sorpresa. Mi única meta era evitar que la alianza se hiciera añicos tras el desgraciado incidente que protagonizó Lord Perenold. Sí, fue algo terrible. Jamás habríamos podido imaginar
que ese caballero fuera capaz de hacer algo así. Lo conocí cuando era más joven. A pesar de ser un tanto tímido, no me pareció que fuera un traidor. Entonces, la anciana maga alzó la voz de improviso. Tu antiguo hogar estaba en un lugar no muy distante de Alterac, ¿verdad, Lord Preston? Por primera vez, a la muerte sintió la chispa de la furia prendiendo en su fuero interno. Aquel juego había dejado de hacerle gracia. ¿Acaso esa mujer conocía la verdad? Antes de que el joven noble pudiera responder, la puerta, suntuosamente ornamentada, situada en el extremo opuesto a la entrada de la estancia, se abrió y el rey Terenas, quien parecía muy malhumorado, irrumpió en la sala. Lo seguía un niño, casi un bebé, rubio, de aspecto angelical. Sin duda, intentaba llamar la atención de su padre. Solo hizo falta que el monarca echara un vistazo a la pareja de magos envueltos en sombras para que frunciera aún más el ceño. De inmediato, se volvió hacia el niño. Ve corriendo con tu hermana, Arthas, e intenta calmarla. Te prometo que me reuniré contigo en cuanto pueda. Arthas asintió, y tras mirar con curiosidad a esas personas que habían venido a hablar con su padre, se dirigió hacia la puerta. Terenas la cerró en cuanto su hijo lo atravesó, y al instante se giró hacia los magos. Creí que le había dicho a mi mayordomo que debía informarnos de que hoy no tengo tiempo para atenderos. Si Dalaran tiene alguna queja o protesta sobre cómo estoy gestionando los asuntos de la Alianza, podéis enviar un escrito formal a través de nuestro embajador en vuestro reino. Y ahora, marchaos, y que tengáis un buen día. La pareja de magos no se inmutó ante aquellas palabras. A la muerte tuvo que contener una sonrisa triunfal que luchaba por dibujarse en sus labios. La influencia que el dragón ejercía sobre el rey seguía siendo muy fuerte, a pesar de que había estado distraído con otros asuntos, como podía ser Ronin. A la vez que pensaba en su peón más reciente, a la muerte albergaba la esperanza de que los magos se tomaran muy en serio la invitación a marcharse y lo hicieran de inmediato. Cuanto antes se fueran, antes podría volver a centrarse en el joven hechicero que se encontraba en Green Battle. Nos vamos, Majestad, dijo con una voz profunda y potente el hechicero barbudo. Pero se nos ha encomendado la misión de indicarte que el Consejo espera que recuperes el buen juicio en breve, y que tengas en cuenta que Dalaran siempre ha sido un aliado sumamente leal. Solo cuando le interesa. Los magos decidieron ignorar la dura réplica del monarca. Entonces, la anciana se volvió hacia la muerte para decirle: Lord Preston, ha sido un honor poder vernos al fin cara a cara. Confío en que no sea la última vez que nos encontremos. Ya veremos. La mujer no hizo ademán de darle la mano y el joven noble tampoco la animó a ello. En otras palabras, le acababan de advertir que iban a continuar vigilándolo. Indudablemente, el Kirintor creía que así actuaría con más cautela y se sentiría inseguro. Sin embargo, el dragón negro consideraba aquellas amenazas algo risible. Por él, podían perder todo el tiempo que quisieran escuadriñando esferas de adivinación o intentando convencer a los soberanos de Lord Aeron de que debían entrar en razón. Por mucho que se esforzaran, solo conseguirían que el resto de los humanos los odiara cada vez más, lo cual le venía como anillo al dedo para sus planes. Los magos hicieron una reverencia y abandonaron la cámara. Por respeto al rey, decidieron que no debían desvanecerse sin más, como bien podían haber hecho. Seguramente, esperarían a hallarse en su embajada en Lord Aeron, lejos de las miradas curiosas y recelosas. El Kirintor cuidaba mucho las apariencias y siempre procuraba cumplir a rajatabla las normas del protocolo y la diplomacia, aunque eso no supusiera ninguna diferencia a largo plazo. En cuanto los magos se marcharon, el rey Terenas se disculpó. Te presento mis más sinceras disculpas por la desagradable escena que has tenido que presenciar, Prestor. ¿Qué valor tienen? Irrumpen en este palacio como si perteneciera a Dalaran y no a Lord Aeron. Esta vez han ido demasiado lejos. Se detuvo antes de completar la frase. En cuanto a la muerte, alzó una mano hacia él. Tras observar con detenimiento las dos puertas para cerciorarse de que nadie fuera a entrar de repente y se encontrara al rey hechizado, el falso noble se acercó a una ventana desde el que podían contemplarse los jardines de palacio y el resto del reino en segundo plano. A la muerte, esperó pacientemente mientras vigilaba las puertas por las que pasaban todos los visitantes que entraban y salían de la residencia real de Terenas. Entonces, ambos magos aparecieron en su campo visual. Ladeaban la cabeza hacia su interlocutor, como si estuvieran inmersos en una conversación acalorada.
El dragón acarició el fino cristal de la ventana con el dedo índice y trazó un par de círculos que brillaron con un color rojo muy intenso. Acto seguido, musitó una sola palabra. El cristal contenido dentro de uno de los círculos mutó, se arrugó y adoptó la burda forma de una boca. Nada de nada. Es una tabla rasa, modera. No he podido percibir nada en él. A continuación, el otro círculo se transformó en una boca un tanto más delicada. Tal vez aún no te has recuperado del todo, Trenden. Al fin y al cabo, el ataque que sufriste... Ya estoy recuperado. Se necesita mucho más para matarme. Además, sé que tú también lo has sondeado. ¿Has logrado percibir algo? La boca fémina del cristal frunció los labios. No, lo cual quiere decir que es muy, pero que muy poderoso. Con toda probabilidad, es casi tan poderoso como Medivh. Debe de valerse de algún talismán muy potente. Nadie es tan poderoso, ni siquiera Krasus. Modera cambió el tono de voz. ¿Acaso conocemos el alcance de los poderes de Krasus? Es más viejo que todos nosotros y probablemente eso signifique algo. Sí, que es cauto, pero es el mejor de todos nosotros, aunque no sea el jefe del consejo. Porque él ha decidido no serlo. Se le ha ofrecido varias veces ese puesto. A la muerte se inclinó hacia adelante. La curiosidad que la pareja de magos había despertado en él iba en aumento. Pero, ¿qué está haciendo? ¿Por qué mantiene sus planes en secreto? Por lo visto, quiere indagar en el pasado de Preston, pero creo que trama algo más. Con Krasus siempre hay más de lo que parece a simple vista. Bueno, espero que descubra algo pronto, porque esta situación es... ¿Qué te ocurre? Siento un cosquilleo en el cuello. Me pregunto si... El dragón pasó la mano rápidamente por encima de ambas bocas, y el cristal se alisó al instante, de modo que no quedó rastro del hechizo. Acto seguido, se apartó de la ventana. Pese a que la maga había intuido su hechizo, sería incapaz de rastrear su origen y dar con el hechicero que lo conjuró. A la muerte no temía a aquellos humanos, por muy duchos en la magia que fueran, pero tampoco quería enfrentarse abiertamente con ellos en ese momento. En el tablero de juego había aparecido una nueva pieza que, por primera vez, había preocupado ligeramente al dragón. Se volvió hacia Terenas. El rey seguía donde a la muerte lo había dejado, con la boca abierta y la mano estirada. Entonces el dragón chasqueó los dedos. Y no pienso tolerarlo. Tengo en mente romper toda relación diplomática con ellos de inmediato. ¿Quién manda en Lord Aeron? Nosotros, y no el Kirintor. ¿Qué es lo que parecen pensar esos desgraciados? Sí, probablemente sea una sabia decisión, Majestad, pero tal vez sea mejor que lo dejes correr. Permíteles que protesten cuanto quieran, y luego ya irás cerrándoles las puertas. Estoy seguro de que los demás reinos actuarán de la misma manera. Terenas esbozó una sonrisa fatigada. Eres un joven muy paciente, Prestor. Yo me he limitado a despotricar mientras tú soportabas estoico mi diatriba, cuando se supone que tendríamos que hablar sobre tu futuro matrimonio. Si bien es cierto que aún quedan 2 años para que se celebre, estos esponsales requerirán muchos y largos preparativos. Las cosas de palacio van despacio, dijo encogiéndose de hombros. Tras escuchar estas palabras, a la muerte hizo una ligera reverencia. Lo entiendo perfectamente, Majestad. El rey de Lord Aeron le habló sobre las diversas funciones que su futuro yerno debería desempeñar en los próximos meses. Además de asumir el cargo de rey de Alterac, el joven Prestor tendría que estar presente en todos y cada uno de los eventos para que el pueblo y el resto de los monarcas fueran aceptando la relación entre él y Calia como algo normal. El mundo tenía que ver que aquel emparejamiento era el primer paso hacia un futuro más glorioso para la alianza. Y en cuanto les arrebatemos Khazmodan y Green Battle a esos orcos infernales, podremos comenzar a diseñar un plan para que esas tierras les sean devueltas a los enanos de las colinas, e incluso tal vez podamos entregárselas simbólicamente en una ceremonia que tú presidirás, querido muchacho, ya que gracias a ti, sin duda, la alianza se ha mantenido unida el tiempo necesario para obtener la victoria definitiva. A la muerte, cada vez prestaba menos atención a los balbuceos de Terenas. Ya sabía qué iba a decir aquel anciano, puesto que él había introducido esas ideas con anterioridad en la mente del humano. Lord Preston, el presunto héroe, iría recogiendo los frutos de sus esfuerzos y, poco a poco, metódicamente, iniciaría el proceso de destrucción de las razas más jóvenes. Sin embargo, lo que más le interesaba al dragón en aquel momento
era la conversación entre los dos magos que acababa de escuchar, sobre todo porque habían mencionado a un miembro del Kirin Tor llamado Krasus, que había despertado la curiosidad de a la muerte. Sabía que se habían realizado varios intentos para burlar los hechizos que rodeaban su mansión, y que uno de esos intentos había provocado la activación de una trampa llamada el Hambre sin fin, una de las trampas mágicas más antiguas y más efectivas jamás concebidas por un experto en la magia. El dragón también sabía que el hambre había fracasado y no había logrado su objetivo. Krasus. Quizá ese fuera el nombre del mago que había conseguido eludir un hechizo tan vetusto como el propio la muerte. Tengo que averiguar más cosas sobre ti, pensó el dragón, mientras asentía sin prestar atención a los balbuceos incesantes de Terenas. Sí, tengo que averiguar más cosas sobre ti.